Ahora, si te das cuenta, en la anterior convocatoria, pues este tema ha tenido su relativa importancia, no decimos una gran importancia, como otros temas que hay que tener en cuenta, y que esperemos pues de que esta convocatoria se mantenga también con las mismas estrategias. Claro, eso puede variar porque obviamente pues los de la Facu pueden hacer lo que quieren con su examen respectivo, ¿no? Entonces, a ver, si por alguna razón cambiaría algo, pues lo que se contiene dentro de este tema, que es también cortito, pues yo pienso que también podría rentar a algunos estudiantes a sacar las preguntas respectivas. De la mano de tuberculosis, que era el tema pues que se lo dio hace unos días respectivos, ¿no? Entonces con ello pues nosotros a dar rienda suelta a lo que es pues este capítulo, que espero que no nos tome mucho tiempo respectivo y así pues todos a descansar y a seguir su actividad planeada para pues el día de mañana que tienen que hacer sus test respectivos, ¿no? Y después cómo se habrán programado ustedes su fin de semana de repasitos en sí. Bueno, entonces yo estoy aquí en mi PDF actual de la COVID y claro, pues esta me va a durar unas 13 porque obviamente termina con ello el mismo PDF. Entonces, unas 6 hojitas, bueno, 7 hojitas enteras, pues yo no creo que nos va a tomar demasiado y espero terminarlo pues hoy día respectivamente. Así que, sin más preámbulo, pues vamos a él. Antecedentes. A ver, en los antecedentes siempre hay que saber algunas cositas por curiosidad. Ahora, los números, obviamente no hay que por qué pelearse en esa parte, salvo alguno que otro que los vamos a ir a marcar respectivamente. Mira, tú lo sabes, en diciembre del año 2019, en la ciudad de Wuhan, allá, en la provincia de Hubei, en la República Popular de China, se presentó un brote. ¿De qué? Pues de neumonía de causa desconocida. Las autoridades sanitarias informaron a la OMS la presencia de un conglomerado de 27 casos de síndrome respiratorio agudo de etiología desconocida, estableciendo un vínculo con el mercado de mariscos de Huanan, el cual además vende pues animales vivos, que era ahí donde primeramente se habían puesto los ojos, ¿no? De la ciudadanía. Bueno, ¿qué más? Pues esto. Mira, llegando año nuevo, ¿no? El 30 de enero del 2020, con más de 9.700 casos confirmados ya en el 2019 por este ENCOP en la República Popular de China y ya 106 casos confirmados en otros 19 países, el director general de la OMS ya declaró qué cosa, a ese famoso brote localizado en China y en otros ya países que estaba pues empezando a salir, ya pues en sí como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Que ojo que todavía no la declararon pandemia, solamente le dijeron es una ESPI, es decir, es una emergencia de salud pública de importancia internacional. Ya en fecha, después de los señores carnavales aquí en Bolivia, pues el 26 de febrero del 2020, la OMS emitió la alerta epidemiológica para nuestro lado del charco, América Latina, sobre el nuevo coronavirus. El mismo se extendió a la región, presentando, ojo, un caso confirmado en Brasil, ya un día anterior, el 25 de febrero del 2020, que ese es el primer caso registrado de este lado del charco a nivel Sudamérica principalmente, ¿no? El 25 de febrero. Ya ojo, ¿no? El 11 de marzo, tras una evaluación de la situación a nivel mundial, por fin la OMS lo declara como pandemia. La OMS, en colaboración y con consulta de la Organización Mundial de la Sanidad, junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y para la Alimentación, le han denominado a la enfermedad como la COVID-19, una abreviatura que por sus siglas en inglés significa pues enfermedad por coronavirus, pero dice, ¿no? En inglés. El Comité Internacional de Taxonomía del Virus, autoridad global para la designación de nombres a los virus, las han denominado a este como el SARS-CoV-2 respectivo, ¿no? Ahora que se ha reducido este tema, te voy a pedir que hagas un pequeño esfuerzo para sostener estas fechas, que son clave. ¿Por qué? Pues porque, claro, frente a la reducción de teoría, cuidado que estas fechas ahora sean preguntadas. La primera defunción reportada por el COVID-19 en China, ojo, a tener en cuenta también, ¿no? ¿Correspondió a quién? A un paciente masculino de 61 años, con antecedentes de ¿qué? De tumor abdominal y de cirrosis, quien ingresó al hospital por presentar la dificultad respiratoria y la neumonía, integrándole el diagnóstico de la neumonía severa, la dificultad respiratoria aguda, el shock séptico y por último, pues la falla multiorgánica que le llevó a la muerte en sí. ¿Que han quitado todo lo de Bolivia? Pues qué bien que lo han quitado toda la historia de Bolivia y ya está.
mejor para nosotros. Entonces, mira, lo han hecho muy chiquitito la parte del antecedente histórico, mejor para nosotros. Nos pasamos, definiciones. Oigan, tengan cuidado con esta parte, porque es como le decimos, la parte del vocabulario en sí. Definiciones. Cuando digo que un paciente es caso sospechoso, cuando puede estar en cualquiera de estas tres situaciones. Ahora, ¿te los pueden hacer confundir? Pues sí, simplemente trata de asociar las palabras respectivas. Mira, hay tres maneras de tú decir a un paciente que puede ser sospechoso del COVID. Primero, a un paciente que tiene, pues, ¿qué cosa? La infección respiratoria aguda, una IRA, manifestada por fiebre y al menos un síntoma o signo de enfermedad respiratoria. Por ejemplo, puede tener tos, dificultad para respirar y, ojo, este es el punto, sin otra enfermedad o etiología que explique completamente la presentación clínica. Además, que se asocia ¿qué? A la historia de viaje o residencia en un país o área o territorio que reportó la transmisión local de la enfermedad COVID-19 durante los 14 días anteriores a la aparición de los síntomas. Esta definición de caso sospechoso estaba entre las primeras en ser utilizadas en el inicio de la pandemia, porque claro, había países que estaban libres de esta enfermedad y que claro, ellos empezaron a utilizar esta norma, a saber y a diagnosticar sus primeros casos, porque mira, te lo está diciendo, se basa en el antecedente de tener un paciente con un cuadro de IRA sin causa que lo explique, es decir, que hayas descartado, por ejemplo, una faringoamigdalitis, que hayas descartado una neumonía simple bacteriana, ¿no? Entonces, y además que el paciente venga de un lugar donde obviamente estaba ya brotando, que sea Italia, que sea China, ¿no? Los primeros lugares donde ha aumentado los casos bruscamente. En nuestro caso de Bolivia, pues que venga de Europa, que es donde principalmente venido, que venga del Brasil, donde se ha dado, ¿no? Los primeros casos. Entonces, ahí sí va aplicando respectivamente. Ahora, ¿se aplica esto? Pues ya es muy dudoso porque obviamente sabes que la pandemia está en todo el mundo en sí. Pero por teoría lo tienes que saber. Paciente también con alguna infección respiratoria, mira, igual que tiene una IRA y que haya estado en contacto con un caso positivo de COVID, ya confirmado en los últimos 14 días antes del inicio de los síntomas. Allá, esto es otro punto de vista, ya sea un paciente que ha estado en contacto con una persona que ha dado positivo a la prueba, ¿no? Que está confirmado y no pasa por los últimos 14 días en sí. Y en el tercer punto, paciente con una infección respiratoria aguda pero grave, que dice fiebre y al menos un síntoma o signo de enfermedad respiratoria, por ejemplo, lo mismo, y que, ojo, pues, requiere hospitalización y, ojo, sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica. Entonces, estos son los tres típicos pacientes que tú dices, oye, ¿y no podría ser un COVID? ¿No podría ser una COVID que le está afectando a esta persona? Entonces, ten en cuenta que al final de cuentas, sí, pues los tres son altamente sugerentes en sí. El primero, porque ha estado en un lugar donde abunda esta enfermedad en sí, usado al principio de la pandemia. El segundo, ¿por qué? Porque está en contacto con un paciente que sí, tú ya sabes que estaba positivo. Tercero, ¿por qué? Porque tú sabes que este paciente está demasiado grave y no se le ha encontrado la causa que demuestre el por qué está tan grave y obviamente no le podemos mandar a casa. Entonces hay que tener cuidado. Recuerda, estos son definiciones de caso sospechoso. Cuidado. Otra cosa es un caso confirmado, como lo dice arriba. Es un caso sospechoso que tiene una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2 positiva. Lo mismo entonces va a ser ¿qué cosa? Lo opuesto, mejor dicho, el caso descartado. Aquel que tenga una prueba para SARS-CoV-2 negativo. Todo siempre en base a ¿qué? A un paciente sospechoso. ¿Cuándo decimos que es un caso probable? Mira, en este caso hay dos situaciones. Uno, por ejemplo, cuando sea un caso sospechoso para quien las pruebas del virus del COVID-2 no son concluyentes, o sea, no ha salido pues prácticamente un resultado definitivo. O un caso sospechoso para quienes las pruebas no pudieron realizarse por algún motivo. No lo sé, que no se tenían los reactivos, que no había la prueba respectiva, pero es que el paciente está teniendo, ¿no?, los síntomas y signos y tiene el antecedente. O sea, a ellos se les deja como que con la clasificación de caso probable en sí. Aquí abajito, ultimito, cuando digo que es un paciente como caso recuperado, es aquel paciente, ojo, mira la palabra, ya no es un caso sospechoso, pues chato, porque obviamente ya has confirmado la enfermedad. Es ese paciente confirmado que después de que ha pasado el cuadro clínico, la remisión del cuadro clínico inicial, ya presenta, ojo, dos pruebas negativas de RT-PCR para SARS-CoV-2 con un intervalo mínimo de 24 horas entre ambas pruebas. Ambas pruebas tienen que ser negativas con un día de diferencia, ¿no? De una prueba de PCR de transcriptasa reversa
y que certifique justamente ello. Entonces, mira que aquí, a la poca cantidad de teoría que tiene este tema, cuidado que este año caiga pues la 1314, ¿no? La que te van a hacer dudar en que si esta es la definición de caso confirmado, que si esta es la definición de caso recuperado, que si esto es caso sospechoso, verdadero o falso, verdadero o falso. Entonces, asocia, que está fácil, ¿no? Entonces, por favor, no te lo memorices literalmente porque te vas a hacer bolas, te vas a olvidar ese día del examen. Dale el sentido a las palabras, ¿no? Caso confirmado, positivo. Descartado, negativo. Ojo, todos son sospechosos, hasta el probable es sospechoso. Pero es que en el sospechoso las pruebas no eran concluyentes, ni tampoco podían realizarse por algún motivo. Y en el recuperado es ese positivo, es ese confirmado que presenta dos pruebas negativas tras haber recuperado su cuadro clínico, ¿no? Con un lapso no mayor a 24 horas, ¿no? Mínimo de 24 horas, mejor dicho. Etiología. El virus causante de esta enfermedad fue denominado SARS-CoV-2 por su homología genética ¿con quién? Con el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, que es su primito anterior, el cual fue bastante responsable ¿de qué? De la epidemia de gran escala en Asia. ¿En qué año? Pues en el año 2003. Ah, o sea que el coronavirus ya existía. Pues sí, siempre ha existido, hace muchos años atrás ya lo existía. Pero claro, esta forma nueva genética recientemente ha sido pues descubierta en sí. ¿Que tenía un primo que estaba haciendo ahí estragos en el 2003? Pues sí, por eso le han dicho COP2 a este actual y el COP1 pues era el que estaba ahí en el Asia en el 2003. La enfermedad del año 2019 se llamó coronavirus 19 con las siglas inglesas, pues ¿de qué? De coronavirus 16, identificado pues por el año descubierto respectivamente, ¿no? Entonces, a tener en cuenta eso. Ya sé, cuidado que esto sea una pregunta de examen y ojalá pues que nos pregunten así fácilmente, pero hay cosas más difíciles también que se vienen más adelante. Los coronavirus pertenecen, ojo, a la familia de los coronaviridae. Ten cuidado, con las familias normalmente nosotros siempre nos acordamos de esto para asociar las palabras. Los AE siempre están metidos ahí entre las familias respectivas. En cambio, la subfamilia ya varía directamente porque son de los nombres raros. A veces tienen los AEs normalmente, sí, pero es que eso nos pone en conflictos. A veces las preguntas duras, como las que hacen en segundo año en parasitología bacterio, pues pucha, en virología sí tienes que saber esto a memorización directamente, ¿no? Entonces, la filogenética, por las que vienen las familias de los microorganismos, a veces son preguntados duramente en el prope. La familia de los coronavirus, la subfamilia de los ortocoronavirus, respectivamente, ¿no? Son virus con un genoma, ojo, ten en cuenta eso, coronavirus con la R de qué? Ellos, su material genético no es ADN, sino es ARN. Por si no te queda claro, mira, ahí te dice, ¿no? Monocatenario. Tú sabes que el ARN es solo una cadena simple. De sentido, ojo, positivo. Esto, chicos, ya ha sido preguntado 2 veces, así que ten cuidado. Poseen un genoma o el genoma de mayor tamaño entre los virus ARN. ¿De cuánto? De 26 a 33 kilopares de bases, ¿no? Entonces, ten en cuenta esta partecita, por favor. Mira que así literalmente lo han preguntado. Virus ARN, monocatenario, de sentido positivo, y el más choncho, el más grande de los ARNs. Ya te muestran una fotito respectiva con sus propiedades, ¿no? Como por ejemplo, tienes a su querida envoltura de la membrana, simbolizado por la letra E, y que también tienes, ¿qué cosa? Pues a estas estructuras rojizas llamadas glicoproteínas del pico de la superficie, ¿no? Las famosas proteínas spike, las púas que le sobresalen y que le dan ese aspecto de formar una corona, ¿no? Respectiva, como dice la teoría. La proteína de membrana y la hemaglutinina esterasa, su enzima respectiva, pues para la invasión correspondiente. ¡Wow! No me da más datos de la COVID, ni siquiera el significado de cada una de ellas. Pues ya, mejor para mí. Entonces vete acordando, ¿no? Lo que van simbolizando, porque esta sería una pregunta de regalo, que además solo tienes que asociar las iniciales, ¿no? La envoltura de la membrana, pues la E. La glicoproteína del pico de la superficie, pues la S. La proteína de la membrana, pues la M. Y la esterasa, ¿no? La hemaglutinina esterasa, pues con la H es sus iniciales correspondientes. No creo que lo pregunten, pero bueno, pues por si acaso, más vale prevenir. Epidemiología. Esto sí hay que tener cuidado. En las dos últimas, no vamos a poner un ojo grande, porque claro que más abajo hay que poner un ojo realmente a una cosa, que ya se está viniendo. En las 2 últimas décadas, había habido 3 nuevos coronavirus humanos que vienen de origen animal, y estos ya han sido descritos. Entonces estos son los antecedentes a este que lo estoy viendo, ¿no? Que es el tercer coronavirus, el 19, ¿no? El COP2.
Pero mira, ya había existido un coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, que así es lo que significa pues el SARS, eso significa, caracterizado por una neumonía típica que apareció por primera vez en noviembre del 2002. Es pues el de la pandemia del siguiente año, no la epidemia de 2003, en la provincia de Cantón, también en China, y se propagó a Hong Kong y Vietnam a finales de febrero del 2003, y luego a otros países a través de personas infectadas con viajes por medio aéreo o por medio terrestre. Mira que es muchos años atrás, es más, probablemente sea el año donde tú has nacido respectivamente, o quién sabe, un poquito más antes o un poquito después. Pero ya estaba ahí metido ¿quién? El señor SARS, el 1, ¿no? El SARS-CoV, y no le decimos nada más, ¿no? SARS-CoV. Luego se vino ¿quién? El coronavirus del síndrome respiratorio de Medio Oriente, que por eso se le llama así, ¿no? El MERS, MERS-CoV. Este es un coronavirus identificado por primera vez, ojo, en el 2012. ¿Dónde? Pues en el Medio Oriente. ¿Dónde va a ser? Pues en Arabia Saudita. Causante del síndrome respiratorio del Medio Oriente por sus siglas en el inglés. Ten cuidado que estos ya han entrado como una pregunta torcida y volcada. Y mira que es progresivo. Uno es 2002 y 10 años más tarde, 2012, ¿no? Y después 2019, pues ya ha venido ¿quién? Este señor que es mi objeto de estudio, el SARS-CoV-2, ¿no? En Wuhan, capital provincia Hubei, China, lo mismo, ¿no? 31 de diciembre del 2019, la presencia de síndrome respiratorio agudo de etiología desconocida en personas vinculadas con un mercado de productos marinos, venta y consumo de animales, incluidos varios de tipo salvaje, que esto lo sabemos hasta por las noticias. La OMS anunció COVID-19 con el nombre de esta nueva enfermedad. ¿Cuándo le han bautizado con el COVID? El 11 de febrero de 2020, como me lo han dicho también ayer, ¿no? Arriba, siguiendo las pautas previamente desarrolladas con las respectivas instituciones profesionales que se dedican pues a esta parte específica y técnica en sí. Bueno, vamos a un punto donde obviamente todo el mundo se lo sabe, pero cuidado, hay cositas que no todo el mundo se lo sabe y hay que tener cuidado, porque frente a la reducción de teoría, de aquí también podrían salir preguntas. Y sí, el problema aquí que van a dar van a ser los números. Mecanismo de transmisión. El virus es altamente contagioso y se propaga por vías de qué? Pues de gotitas, por el contacto directo y por aerosolos en sí. ¿Son las únicas? No, vas a ver. Mira, en las heces incluso se detectó en la materia fecal ARN viral hasta en un 21 a 30% de los pacientes, ya desde el día 5, después del inicio de los síntomas, y hasta 4 a 5 semanas en casos moderados, ya más graves, ¿no? Aún no hay evidencia de que el virus presente en las heces sea la parte infecciosa, pues va, dudoso, pero bueno, lo siguen manteniendo. Otro, el virus del SARS-CoV-2 puede detectarse inicialmente, ojo, 1 a 2 días antes del inicio de los síntomas en las muestras del tracto respiratorio superior. O sea que ya los asintomáticos, a 2 días de presentar sus primeros síntomas, ya están expresando el virus y se les podría detectar ya pues en una búsqueda. El virus puede persistir durante 7 a 12 días en los casos moderados y hasta 2 semanas en los casos graves, ahí en su forma contagiosa. La eliminación del virus prolongada en los o de los aspirados nasofaringios es hasta al menos de 24 días después del inicio de los síntomas, y esa fue reportada entre pacientes con COVID-19 ya en Singapur. Mira qué problema, ¿verdad? Porque mira, extender hasta 24 días después del inicio de los síntomas realmente es para tenerlo cuidado. Y esto sobre todo pues en la época inicial de la pandemia era una patada, porque obviamente no se había determinado esto rápidamente con los estudios, porque no se sabía. Entonces pues mucha gente bajaba la guardia y rápidamente pues se infectaban, porque claro, este seguía totalmente pues pendiente. En las heces se detectó ARN, como arribita te lo han dicho, hasta en el 30% de los pacientes, ya desde el día 5 después del inicio hasta las 4 o 5 semanas en los casos moderados, que es lo que te han dicho igualmente aquí arribita, ¿no? En la parte introductoria. Así que, bueno, se repitió 2 veces, te lo están diciendo. Ahora, si te lo están diciendo 2 veces, ponle un pequeño cuidado que claro, se van a justificar. Si te estamos diciendo 2 veces, ten cuidado que sea una frase preguntada, ¿no? Hay evidencia del virus en las heces, pero todavía no hay evidencia de que el virus sea infeccioso. La importancia del desprendimiento viral fecal para la transmisión aún no es muy clara. Se ha observado la propagación prolongada del virus en niños en vías respiratorias, como también arriba te lo han dicho, 22 días, y en heces pues entre 2 semanas y más de un mes. Aunque la ruta oral fecal
no parece, ser causa de gran impacto en la transmisión de la COVID, su importancia queda todavía por determinar. Bueno, entonces en la vía digestiva todavía están pendientes esos estudios que quizá pues a nosotros ya nos sirvan para aclarecer o esclarecer un poco más esto o de nuevo pues quitarlo esto de los mecanismos. Se debe aconsejar a los pacientes dados de alta que sigan estrictamente pues las precauciones de higiene personal para proteger los contactos en el hogar. Y esto se aplica pues a todos los pacientes convalecientes, pero particularmente a los niños, como recomendaciones en sí. ¿Y qué pasa con la transmisión en el hogar? Pues los estudios de transmisión en el hogar están actualmente en curso, pero estudios preliminares estiman que el ataque secundario en hogares fue de ¿cuánto? Pues de un 3 a 10% aproximadamente. Eso se refiere pues a que de una familia pues infectada, pues el 10% de el resto ya estaba pues directamente, ¿no? Entre el 3 al 10% pues se contagiaba rápidamente en sí. Esta partecita es un poco problemática, pero todavía no te voy a pedir que hagas un gran esfuerzo. ¿Se pueden venir preguntas de esta parte? Quién sabe, pero yo creo que se va a venir del guito que está viniendo un poquito más adelante y ahí te voy a decir que le pongas un ojo. Grupos de riesgo. Los informes sobre la pandemia demostraron la existencia de grupos vulnerables a la enfermedad, entre los cuales tenemos, pues mira, ¿te vas a acordar de toda esta lista? No, ponte a pensar una cosa y aplica lo que sirve para la mayoría de las enfermedades. Obviamente, entre los grupos de riesgo de enfermedades críticas y sobre todo enfermedades infectocontagiosas, los más propensos siempre serán aquellos grupos que presenten pacientes que tengan, por ejemplo, una enfermedad de base o extremos de la vida como la parte adulta mayor o la parte pediátrica, ¿no? También está la mujer embarazada y otros, ¿no? Entonces, claro, si tú lo aplicas, esto no simplemente sirve para la COVID-19, está también metida para otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, la hipertensión arterial, la cardiopatía, que un paciente sea nefrópata o sea enfermo del riñón, que tenga diabetes, la mujer embarazada, o ¿por qué? Por el miedo a la transmisión perinatal, ¿no? O por la lactancia, los adultos mayores, la población pediátrica son obviamente los grupos donde obviamente había que tener y hay que seguir teniendo más cuidado en el caso de la COVID respectiva. Y ahora sí, pues nos vamos a ir a un punto donde sí le vamos a anotar un ojito respectivo, porque puede ser que las preguntas se desvíen ya hacia este lado. Lo que hay que saber pues directamente de la parte clínica. Para empezar, de la evolución de esta enfermedad, periodo de incubación y presentación de los síntomas. Todos estos datos pueden variar por distintas bibliografías, sí, pero recuerda, siempre te apoyas de la bibliografía oficial, ¿no? Que tiene la facultad. El tiempo de incubación medio estimado para la COVID es de 3 a 6 días. Es el promedio. La duración desde el inicio de los síntomas hasta la aparición de la disnea es de ¿cuánto? De 5 a 6 días. Ten cuidado en diferenciarlos, incubación y el otro desde el inicio de los síntomas hasta la aparición de la disnea, ya empezar la dificultad respiratoria. En promedio, la enfermedad entonces progresa para luego requerir hospitalización de ya en el séptimo al octavo día. Si te estás dando cuenta, es bastante rápido desde el inicio de los síntomas. Los pacientes pueden inicialmente parecer relativamente estables, pero a menudo se deterioran con la presencia de ¿qué? De hipoxia grave. La característica clave vista en estos casos es el famoso síndrome de dificultad o síndrome de distrés respiratorio agudo. Si lees la palabra distrés o dificultad, no te vas a pelear con ella, que se parece. El intervalo desde el inicio de los síntomas hasta la aparición del síndrome de distrés es de aproximadamente unos 8 a 12 días en sí, ¿no? Que adicionalmente, pues la incidencia de las manifestaciones cardiovasculares, como el daño en el miocardio, aparentemente en el miocardio, es alto, posiblemente debido a las respuestas inflamatorias sistémicas y a las alteraciones del sistema inmune durante la evolución de la enfermedad en sí. Y aquí te ponen una hermosa fotito que te lo resume los puntos a tener en cuenta en sí, ¿no? Entonces es más factible saberse la imagen que tal vez incluso la parte teórica. Recuerda, el periodo de incubación abarca pues la primera semana. Si te estás dando cuenta, en casi una cuestión de 2 semanas, el paciente puede evolucionar a veces de una manera tranquila o de otras veces hasta llegar a ingresar a la terapia intensiva, porque fíjate, en los 7 a 8 días posteriores a lo que se da pues el periodo de incubación, ya un paciente podría empezar a presentar ¿qué cosa? Hipoxia grave, con una alta dificultad respiratoria. Y claro, posterior a eso, hasta el paciente podría proceder a ¿qué? A ingresar a
las salas de terapia intensiva respectivamente. Eso te lleva a este punto que también vale la pena tener en cuenta. Y sí, chicos, a este es donde yo le voy a tener que poner un ojo enorme, las etapas de la infección, porque como te lo estás viendo, tampoco es tan grande, pero tienes que saber reconocer en qué etapa se encuentra un paciente respectivamente. No tiene mucha ciencia, date el tiempo respectivo para comprenderlo. Etapa 1 o infección viral temprana, es la etapa de la replicación viral. Esta etapa transcurre, ojo, desde el momento de la infección hasta el establecimiento temprano de la enfermedad, hasta las primeras manifestaciones, ¿no? Para la mayor parte de los pacientes, en esta etapa los síntomas respiratorios y sistémicos son leves y poco específicos e incluyen la tos no productiva, o sea, una tos seca, fiebre y malestar o fatiga. Y mira, esto, como te lo dice el libro, no es específico, o sea que puede ser cualquier cosa, hasta puede ser cualquiera de las iras que te lo hemos visto en otra clase respectivamente. Aquí es un poco difícil darse cuenta, salvo ese antecedente, ¿no? Del caso sospechoso. ¿Qué pasa cuando el paciente está en la etapa 2? Mira, ya es una afectación pulmonar y se subdivide, en dos, la 2A y la 2B, según el grado de hipoxia. En esta etapa, la enfermedad pulmonar ya está establecida y los síntomas corresponden a una neumonía viral con tos, fiebre y posiblemente dificultad respiratoria con hipoxia en sí. Que no me dicen, creo, tal vez más adelante me lo digan, porque antes me lo decían. ¿Cómo me doy cuenta para diferenciar el 2A del 2B? Pero bueno, si de momento me están diciendo que solo me tengo que referir a un paciente en estado 2 con el paciente enfermo en la parte pulmonar, pues yo me voy conformando de momento. Ahora, si más adelante me lo dicen, pues muy bien. Etapa 3, la etapa inflamatoria, caracterizada por ¿qué? Por una hiperinflamación sistémica. Pocos pacientes progresarán esta etapa, la cual se caracteriza por un síndrome de hiperinflamación sistémica extrapulmonar, o sea que ya el problema no se localiza solamente en el pulmón, sino que se manifiesta a nivel de todo el sistema del cuerpo humano. Clínica. El cuadro clínico de la COVID es variable, esa es la palabra clave, con un espectro que se extiende desde la presentación asintomática hasta la neumonía grave complicada con el síndrome de respiratorio, ¿no? El síndrome de dificultad respiratoria agudo, con el paciente en shock séptico y directamente pues con la muerte del paciente. O sea, que esta es la palabra clave pues, y además tú lo has visto y lo has vivido y lo sigues viendo. Los síntomas de la COVID varían y obviamente nadie es capaz de predecir eso, ¿no? De saber cómo puede ir en una persona u otra, porque claro, todo es tan variable que en algunos pues no la pasan para nada mal, asintomáticos, y otros lastimosamente pues han dejado este mundo por culpa de esta señora enfermedad en sí, ¿no? Manifestaciones generales y respiratorias. Los síntomas más frecuentes son todos estos mencionados, que también, pues obviamente, como dice su nombre, son manifestaciones generales de muchos tipos de infecciones respiratorias. La fiebre, la tos seca o ya tos con flema, fatiga y disnea. Otros síntomas menos frecuentes como el dolor de cabeza, las náuseas, los vómitos o incluso la hemoptisis en sí. Bien, estos son síntomas generales. ¿Hay otro tipo de síntomas? Sí, otro tipo de problemas extrapulmonares. Y aquí tienes que ir teniendo cuidado con algunas cositas que te los vayan poniendo. Mira, neurológicamente pueden haber síntomas y signos, pues puede. Las manifestaciones más frecuentes a nivel del sistema nervioso central son el dolor de cabeza. Ojo, te dicen más frecuentes, ya te están guiando. Y la alteración del estado de conciencia. Cuadro frecuente en los pacientes críticos. A nivel del sistema nervioso periférico, cuidado que te hagan confundir entre los dos, la alteración de la percepción de los sabores. O sea que el paciente presenta esto, que obviamente en morfo tú ya lo has visto porque has visto sentidos especiales, lo que es la hipogeusia o también dicha la ageusia, pero también lo que es la hiposmia o la anosmia, ¿no? Sentido del gusto, sentido de el olfato, que fueron obviamente pues las más frecuentes en la periferia. Y esto más de predominio en pacientes no críticos. Pueden presentar también afección musculoesquelético, pero que recuerda que esto justamente era, ¿no? Entre los guiños que decíamos, ¿no? Paciente que pierde el olfato, que pierde el gusto, oye, ten cuidado porque obviamente la COVID le encanta justamente esas vías respectivas. Por la parte cardiológica, la enfermedad puede presentarse con síntomas relacionados con ¿qué? Con el fallo cardíaco a veces directamente o el daño miocárdico agudo, incluso en ausencia de fiebre y síntomas respiratorios, o sea que silenciosamente
puede ir a dañar rápidamente el músculo cardíaco y llevarlo a una falla. ¿Qué pasa con los oftalmológicos? Puede presentar el paciente pues sequedad de ojo, visión borrosa, sensación de cuerpo extraño o una congestión a nivel de la conjuntiva respectivamente. Pero es que esto, lo vamos a decir, ¿lo va a presentar todos los pacientes? No, puede ir variando y eso pues son reportes según el caso respectivo. Pero ya que te vayas enterando que obviamente las manifestaciones clínicas de la COVID no siempre involucran o no solamente involucran al aparato respiratorio, también hay otros que se quedan comprometidos respectivamente. O mira, aquí justamente están, ¿no? Las etapas respectivas que lo decíamos. ¿Cómo los vamos a ir diferenciando? Bueno, pues también existe esto, ¿no? La descripción clínica según las etapas. Cuando digo que tengo un paciente en etapa 1 de la infección temprana, recordemos, esta está caracterizada por síntomas leves y, o mejor dicho, inespecíficos como los que están nombrados aquí. En la etapa 2 o pulmonar, ¿qué es lo que va a pasar? Esta está dividida en dos fases. Recuerda, la 2A es la que en el paciente no presenta hipoxia y en el otro ya lo presenta, en el 2B. ¿Qué pasa en la 3? Lo que nosotros le decíamos la hiperinflamación, dicen, no, la hiperinflamación sistémica, caracterizada ya por la insuficiencia respiratoria grave, el síndrome de dificultad respiratoria, la falla cardíaca, la vasoplegia, el shock, la sepsis y la falla multiorgánica, pues con la muerte. No, bueno, no era una cosita que yo quería ver, pero parece que ya la han quitado con la reedición de este punto, ¿no? Lo que era la señora tormenta de las señoras citocinas, pero bueno, mejor para nosotros, menos que seguirlo teniendo en cuenta. Ten cuidado sobre todo en la fase 2, que ya ha sido preguntado justamente en hacerles dudar entre lo que es una fase 2A y una fase 2B respectivo, ¿no? En una persona en sí. Diagnóstico. ¡Wow! Nos saltamos rápido aquí. Bueno, esto está simple y sencillo porque incluso estoy viendo que me han quitado las indicaciones y otras cosas. Ya me salta incluso aquí abajito al tratamiento. Bueno, mejor aún. Debe basarse en ¿cuántos pilares? Pues 3. ¿Cuáles son? El pilar epidemiológico, la clínica y los estudios de apoyo. ¿Cómo ser? Laboratorios, imágenes y otros. Un diagnóstico temprano y oportuno. ¿Cuál será o para qué nos servirá? Oigan, esto sí podría ser una pregunta de examen. ¿Te lo vas a memorizar literalmente? No, dale un sentido. A ver, ¿por qué razón tendrías que hacer un diagnóstico temprano y oportuno? Porque obviamente a ti te va a permitir ¿qué cosa? Iniciar con prontitud las medidas de bioseguridad pertinentes para este tipo de cuadros e identificar enseguida a quién, a los pacientes que presentan manifestaciones moderadas o graves. Incluso puedes ir buscando ya los contactos. Administrar, obviamente de inmediato, el tratamiento sintomático optimizado. Y por el otro lado, gestionar cuanto antes el ingreso o dicho la derivación a unidad de cuidados intensivos, según el protocolo asistencial de tu centro o del país respectivo. Entonces, claro, con todo esto son medidas muy buenas porque son de prevención respectiva según los estadios de la enfermedad, porque fíjate el punto 3, claro, si tú haces un diagnóstico oportuno, por ejemplo, ya tú podrás, por ejemplo, internar un paciente que después, quién sabe, lastimosamente se complique, pero ya al estar internado pueda pasar rápidamente a una sala de terapia intensiva porque obviamente ya se tiene conocimiento de él y que claro, la sala se la va preparando a que directamente pues no se tenga ni nada, ¿no? Respectivamente. Con respecto a los exámenes solicitados, pues aquí tienes toda una lista enorme que se puede ir pidiendo según pues el criterio médico respectivo. Te ponen toda esta lista. ¿Se le va a pedir toda la lista así enumerada al paciente? No, te lo vuelvo a decir, esto es bajo criterio clínico. Por sugerencias, obviamente pues de que se van partiendo las cosas, como siempre, de una prueba sanguínea general, donde se involucre el hemograma, la química de la sangre básica, los marcadores de infección como pedir qué cosa, la proteína C reactiva, los factores de coagulación en sí. Que obviamente este es el pilar respectivo, porque obviamente este es el que te guía a diagnosticar justamente la enfermedad, que con un hemograma tú no puedes decir que un paciente tiene COVID, y menos aún con una radiografía o una tomografía, por muy sugerente que sea la lesión. Obviamente tienes que apoyarte de las pruebas de biología molecular, ¿no? La parte bioquímica, que obviamente se apoyan específicamente de este pilar, la PCR en tiempo real, ¿no? Entonces tienes que tener en cuenta a esta prueba. La radiografía simple de tórax, la tomografía de alta resolución, la ecografía del tórax,
están ahí como alternativas respectivas y sobre todo pues para evaluar el estado de gravedad, que no tampoco no nos están poniendo más especificidades, entonces tampoco para sumarte mucho, pero simplemente para que no digas, es que todito esto le tenemos que pedir al paciente en sí. No, ahora si te ponen en una pregunta de 3 premisas como decir, son exámenes solicitados para la COVID y te los van enumerando, tú tienes que ser capaz de reconocer a cualquiera de ellos, que sería una de las preguntas más fáciles a tener en cuenta, ¿no? Ten cuidado con la descripción respectiva. Bueno, ecografía y otros estudios que apoyen el diagnóstico. Tenemos, por ejemplo, la prueba rápida de los anticuerpos o de los antígenos virales y el propio ELISA, ¿no? Es más, todavía estas siguen vigentes porque incluso para el examen todavía son solicitadas, ¿no? Para los exámenes del curso básico en aquellos que no se han vacunado. Tratamiento. Ya estamos entrando en la partecita final. El tratamiento dependerá de qué. Siempre depende de la etapa y de la gravedad del paciente. De forma general, podemos indicar las siguientes medidas. Mira, son cosas generales. ¿Qué hay que hacer en todo paciente con COVID? Hay que basarse en estos 4 pilares respectivos. Primero, la monitorización, o sea, el control a pacientes para identificar y tratar, obviamente, oportunamente a las complicaciones asociadas con el mismo síndrome de dificultad respiratoria, esté en sepsis o incluso ya en shock. ¿Qué más? Ojo, esto ha valido oro, pues sobre todo en los picos, ¿no? En aquellos horribles picos, porque obviamente pues es lo que más ha escaseado también en el país, la oxigenoterapia. Administrar oxigenoterapia de forma inmediata a pacientes que lo requieran de acuerdo con el criterio médico. La reposición de líquidos, cómo no, tratar con precaución la reposición de líquidos, pero ¿para qué? Para evitar la sobrehidratación en muchos pacientes y la sobrecongestión pulmonar, que sería como echarle más leña al fuego respectivas. ¿Que se pueden utilizar medicamentos? Pues sí, los corticoides, entre los mejores y los primeros medicamentos deben ser aprobados para mejorar, pues sobre todo la evolución en los pacientes críticos que estaban en las terapias intensivas, que los antibióticos, principalmente por órdenes de qué, de evitar sobreinfecciones bacterianas y antivirales que, claro, de alguna manera disminuyen la carga y la replicación viral, que más bien no me están poniendo ni una lista ni una dosis respectiva, que sí, están ahí entre los señores medicamentos adyuvantes que siguen colaborando en la evolución y en la mejor evolución del paciente respectivo. Medidas preventivas. Ya entramos en la parte final y obviamente en esto todos son expertos, pero nunca hay que confiarse y siempre hay que leer las cosas con bastante cuidado. Así que cuando te vayas a hacer las preguntas de la COVID, veas algo con bioseguridad y no te confíes, ¿no? Ten cuidado porque a veces las mañitas están escondidas ahí nomás en la narración de la pregunta. Debido a la gravedad de esta enfermedad, nos lleva a tomar pues medidas de seguridad para mitigar o prevenir el contagio por la COVID. Por ejemplo, en la parte de la bioseguridad está, no vamos a marcar casi nada que no sea tan relevante, ¿no? El lavado de las manos, el uso de barbijo, el uso de alcohol atomizador en gel, el distanciamiento social, la alimentación balanceada, nutritiva, la actividad física también, ¿no? Como pilares respectivos. Medidas generales que cualquier persona lo puede hacer. Actividades informativas que debemos realizar a las personas que acudan a nuestro centro de salud o dentro de nuestras actividades informativas en la comunidad, que eso es lo que principalmente ustedes van a hacer, ¿no? Las charlas informativas. Se incluye dentro de estas medidas la famosa higiene respiratoria. La higiene respiratoria y técnica, que es un procedimiento que consiste en ¿qué? Ya pues eso ya hay que ir teniendo en cuenta, en cubrirse la boca y la nariz con el señor codito dobladito, ¿no? Flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar, siempre desechándolo posteriormente al pañuelo, que tiene que ser ¿no? Desechable respectivamente a un recipiente de residuos sólidos específicos para esto. Luego, claro que sí, hay que lavarse las manitos con agua y con jabón o desinfectarlas como mínimo, ¿no? Con un desinfectante a base de el alcohol respectivo en sí. Que te ponen ahí toda la foto guapa que se ha mantenido por 3 años consecutivos. Obviamente evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca para no arrastrar el virus hacia nuestras mucosas, que son los principales sitios de ingreso de este señor bichijo. Con el distanciamiento social, pues claro, tú lo sabes también, que es una forma de prevenir la transmisión entre personas, aplicando la distancia entre una y otra, ya que el contacto cercano incrementa ¿qué cosa? Pues el contacto cercano incrementa el riesgo de contagio de este virus, a través de las gotitas que expulsa una persona infectada al toser, al hablar o al estornudar. Por lo que la OMS, el Ministerio de Salud y Bolivia disponen evitar aglomeraciones y evitar, cuidado que esto sea la pregunta y te lo cambien, ¿no? La distancia. Y tú digas, pucha, pero sí, pues ¿cómo era la distancia? 1.5 metros para tu libro, ¿no? De distancia entre las personas en sí. Alimentación saludable. Y ya pues, chicos, esto no solamente es exclusivo del COVID,
es para cualquier enfermedad respectiva, salvo que tenga alguna indicación en específico, ¿no? Que estar hablando de, por ejemplo, enfermedad celíaca y otros, ¿no? Que requieren un consejo nutritivo específico, que obviamente esto ni siquiera nosotros lo manejamos muy bien. ¿Lo manejan quiénes? Los licenciados en nutrición, que es su ciencia específica y obviamente tienen que trabajar en equipo con el plantel médico. Nosotros tenemos ideas bastante básicas de la nutrición. Tampoco podríamos ponernos a dar teóricas de la parte nutritiva porque obviamente nos estaríamos metiendo donde realmente no deberíamos, que hay otra gente estudiada que justamente pues es lo que deberían hacer, ¿no? Alimentación saludable, pero ya pues por consejos generales se define como aquella que es, obviamente, pues te lo tienes que aprender todo esto. Cuidado que esta la podrías ver como una pregunta de examen y te la tienes que leer hasta el final, porque cuidado que a veces la última palabra te la cambian y ya está, chao la pregunta, ¿no? Mira, dale sentido. Una alimentación saludable tiene que ser aquella suficiente, completa, equilibrada, satisfactoria. Mira qué buenas palabras, ¿no? Segura, adaptada al que come, ¿no? Al comensal y al entorno. Tiene que ser sostenible y obviamente tiene que ser accesible, ¿ves? Todas palabras que dices, sí, sí, tiene que ser, tiene que ser. Es a través del consumo de una dieta variada en frutas, verduras, productos integrales, frutos secos, semillas, leches fermentadas, yogures, donde podemos contribuir a mantener pues, un estilo de vida saludable. Que te dan consejos. Consumo de agua. Oigan, si esto entra, pues sería una pregunta de regalo, pero ten cuidado, por eso te digo, no te confíes. Consumo de agua. Garantizar el consumo de al menos, chicos, 2 litros de agua al día, sobre todo en los ancianitos. El agua, obviamente, nos mantiene hidrataditos. Consumir de frutas y verduras entre 3 a 5 raciones por día. Su consumo aportará las vitaminas y los minerales suficientes que fortalecerán a tu sistema inmune y que puede, pues, ya, tú lo puedes consumir o crudas o cocidas, pero un previo, una limpieza y una desinfección adecuada. Oye, te ponen todas estas listas. Cuidado que es una pregunta muy de blooper que podría hacerse tranquilamente. Te hagan confundir las frutas con las verduras. Y eso yo creo que tu hermanito que está en el kindergarten te va a decir, hasta yo podía sacar esa pregunta. ¿Y cómo es que tú te has equivocado en este examen de confundir a que el rábano es una fruta, a que el durazno es una verdura? Y tú, pero es que en el curso básico estoy tan nervioso que yo no sé ni cómo me llamo. Ya, te lo justifico. Pero ten cuidado que bloop, así de bloop, pum, 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 te comas una que tal vez no la conozcas. Mira que, por ejemplo, yo estoy viendo ahí una fruta que se le llama, que yo no la conozco, la lujma, ¿no? Entonces, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Bueno, consumo de cereales, derivados y leguminosas. Son la base de la alimentación también. Nos aportan qué cosa? Los cereales, los derivados y las legumbres. Nos aportan esto que Oreo. Esto vamos a hablar en aparato digestivo. Tiene su recuadro que sí ha sido preguntado justo en la parte gastro. Pero aquí ya te van dando unas pequeñas cositas importantes. Y esto es la cosa clave. La fibra para prevenir el desorden del aparato digestivo, sobre todo el estreñimiento, pero también pues la diarrea en sí, regular el tránsito intestinal. El consumo de fibra es importante, por lo tanto, y se recomienda el consumo de qué? Pues de frutas, verduras y cereales, los cuales nos proporcionan justo ese aporte de fibra. Puede ayudar a controlar incluso la fibra, el colesterol, a remover ácidos de la bilis que digieren las grasas en nuestro cuerpo. Más específicamente, Morfo te lo va a contar cómo trabaja la fibra. Otro beneficio de la fibra es que puede ayudar a regular el azúcar, la glucosa sanguínea, al fijarse al tejido que recubre las paredes del estómago, retrasando el proceso del vaciado del estómago. Ojo, ten en cuenta esto no te lo dice Morfo. Cuando nuestro estómago toma más tiempo para vaciarse, la absorción de los azúcares en el intestino disminuye y consecuentemente también disminuye la cantidad de insulina que la necesitamos respectivamente. Entonces, oye, que esto así con esas palabras y tan específico no es tan aparato digestivo, que sí, aparato digestivo tenemos que revisarlo para el examen final, pero claro, que te lo estoy diciendo, que no lo vamos a encontrar algunas de estas cosas en sí, que aquí están las otras tablas, ¿no? De los cereales y sus respectiva lista, ¿no? Con las legumbres también que están ahí al ladito, ¿no? Bueno, productos lácteos, preferentemente bajos en grasa. Se recomienda el consumo de lácteos como específicamente una buena fuente de calcio. Sí,
Ahora, por eso obviamente no puedo dar un consejo nutricional específico, yo no soy nutricionista, yo sé que incluso hay otras fuentes de calcio mejores que incluso la leche, pero bueno, se las dejamos esto pues a que, como te lo dice la facu, pues te lo tienes que acordar. Las leches fermentadas como yogur se refiere pues solo al tipo natural, no al resto de las variedades saborizadas, aromatizadas con frutas, pues contienen una cantidad demasiada de azúcar añadido, entonces en cuanto mejor, más neutro. Bueno, y ahí tienes su respectivo listado incluso de sus derivados lácteos en sí. Con la actividad física, bueno, me sirve para cardio, regularmente para disminuir pues el riesgo de aumentar de peso por el sedentarismo, sobre todo en esa época de encierro donde mucha gente pues sí aumentó de peso por la baja actividad. Por lo tanto, se recomienda realizar actividad física para mantener nuestro tono muscular y el peso adecuado. Se recomienda al menos esto para educación, porque Morfo te dice otra cosita, así que tienes que tratar de separar, que sí, eso también está en cardio y justo coincide con este parcial, pero claro, tienes que asociar esto de Morfo y esto de y esto de educación, perdón, menos de 30 minutos, ¿no? Por lo menos, no digo menos, por lo menos 30 minutos, que lo marcamos aquí, ¿no? Por lo menos 30 minutos al día, para mantener un buen tono y mejorar la función cardíaca y respiratoria. Descanso. Dormir de 7 a 8 horas por noche. No aplica para estudiantes y peor en época de propio. No, mentira. Técnicamente sí, ¿no? Se debería aconsejar esto para que el cuerpo recupere sus energías, pues dormir cumple varias funciones importantes en el metabolismo de las personas y su salud mental. Además, esto tú ya lo has visto. ¿Dónde? Sentidos generales, capítulo 16, que te hablan de todo, incluso las fases del sueño, en la fase no REM y en el REM, donde obviamente ahí te aconsejan que obviamente la privación de sueño tiene sus consecuencias y hay un recuadrito de enfermedades que también vale la pena tener en cuenta. Cuidado que ese capítulo sea el de debut de este año, ¿no? Bueno, y esta es la parte nueva, la parte de las vacunación. La vacunación. Ah, uy, no hay nada, que solamente está este cuadro. Yo pensé que iba a estar de todas, pero bueno, mejor para nosotros. Ya está, vacuna. Actualmente se tienen, ¿qué vacunas? Pues todas estas mencionadas en sí, ¿no? Que la de Pfizer, la de Oxford AstraZeneca, la Sputnik, la Sinopharm, la Sinovac y la Covaxin en sí. En Bolivia, y cuidado, que claro, si esto es nuevo, pues aquí esté pues la pregunta de examen en todo esto. Y sí, te lo vas a tener que esto, aunque sea anótatelo, el último día de clases, apréndetelo, memorízatelo antes de ir al examen. Cuidado que esta sea la pregunta en uno de los 2 días. Bajo instructivo número 25 del Ministerio de Salud y Deportes, en la fecha del 27 de diciembre del 2022, puso a disposición de la población las vacunas del COVID-19 bajo el siguiente esquema. Y mira, solamente está el esquema de la Sinopharm, de la chinita. Y se la divide según la edad, mayores de 18 y menores. Para los mayores de 18 actualmente está en vigencia hasta la quinta dosis, es decir, recibir los refuerzos correspondientes, que la primera dosis, la segunda dosis al mes, ¿no? Y que ya después se va aconsejando pues la tercera, la cuarta y la quinta correspondiente. Y en los menores de 18, ojo, a partir de los 5, que es el vigente que está en nuestro país, menores de 5 todavía no pueden recibirla, ¿no? De 5 a 17, en ellos está vigentes, ¿hasta dónde? Pues hasta la cuarta dosis. Ten cuidado, cuidado que aquí también sea una pregunta literalmente cuesta, elaborada. Bueno, hasta la quinta en los mayores de 18 y hasta la cuarta en los pacientitos de 5 a 17 años. Y ahí, punto final a su querido tema, cortito, puntual y pues mejor que el año pasado en sí. Bueno chicos, entonces no les voy a quitar un poquito más de tiempo. Nuevamente las recomendaciones donde va a estar. Chicos, por favor, la parte clínica, los periodos respectivos, las medidas preventivas, obviamente no se vayan a confiar porque puede que ahí nomás estén las preguntas regaladas. En la parte del tratamiento tampoco no se vayan a confiar, ni en la parte del diagnóstico. Cuidado con la parte de los antecedentes, donde se ha puesto qué cosa, esas fechas únicas, clave, que antes habían más fechas que acordarse, pero cuidado que también ahí esté, ¿no? Y con los antecedentes del propio virus respectivo.